Buenas tardes, mi nombre es José Manrique, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y hoy quiero que conversemos sobre un tema que a veces parece técnico, distante o reservado para quienes trabajan en lo administrativo, pero que en realidad toca la vida de cada ciudadano. La estructura organizacional de las entidades públicas y la manera en que allí se implementan el código de integridad, los valores y los principios corporativos para mejorar el servicio público y fortalecer la lucha contra la corrupción. Quiero abordarlo desde una perspectiva humana, porque detrás de cada proceso, cada trámite y cada política, siempre hay personas tomando decisiones, enfrentando dilemas y representando a toda una institución con cada una de sus acciones. Cuando hablamos de estructura organizacional, solemos pensar en organigramas, dependencias, cargos y funciones. Pero una estructura no es solo un diagrama. Es una forma de ordenar el trabajo, de distribuir responsabilidades y de permitir que la misión institucional se cumpla. Es, si lo pensamos bien, el esqueleto que sostiene todo lo que ocurre al interior de una entidad. Es allí donde se define quién hace qué, cómo se toman las decisiones, cómo se comunican los equipos, cómo se resuelven los problemas y de qué manera se coordinan las acciones para brindar un servicio coherente y de calidad. Sin embargo, esa estructura solo funciona correctamente cuando se combina con algo menos visible, pero muchísimo más poderoso, la cultura organizacional. Y la cultura está hecha de valores, principios y normas de comportamiento que orientan la actuación cotidiana de los servidores públicos. Ahí es donde el código de integridad se convierte en un instrumento fundamental y es importante recordarlo. Un código no es solamente una lista de buenas intenciones, es una guía práctica que, bien aplicada, transforma la forma en que cada persona ejerce sus funciones. El código de integridad invita a actuar con transparencia, respeto, compromiso, honestidad, justicia y vocación de servicio. Pero para que esos valores se reflejen en la práctica diaria, no basta con que los servidores los conozcan, tienen que integrarse a la estructura misma de la entidad. Esto significa que las decisiones, los procedimientos, los manuales internos, los roles y las responsabilidades deben alinearse con esos valores. De nada sirve promover la transparencia si los procesos internos son tan complejos o tan opacos que dificultan el seguimiento de la información. Tampoco sirve hablar de responsabilidad si la estructura permite que las funciones se diluyan o que las decisiones se tomen sin claridad sobre quién responde por ellas. Una estructura bien diseñada es, en cierta forma, una herramienta de integridad. Establece controles, evita duplicidades, reduce vacíos que podrían prestarse para malos manejos y garantiza que cada servidor sepa qué se espera de él. Además, favorece la coordinación entre dependencias, algo que es clave para que el servicio al ciudadano no dependa de voluntades individuales, sino de un sistema organizado. Cuando una entidad integra su código de integridad a su funcionamiento, los beneficios se sienten en la calidad del servicio público. La atención se vuelve más humana, los tiempos de respuesta se acortan, la información fluye de manera más clara y el ciudadano percibe que la institución no solo cumple procedimientos, sino que entiende sus necesidades. La integridad, cuando se vive en la práctica, convierte la función pública en un ejercicio de confianza. Y es precisamente esa confianza la que se pone en riesgo cuando aparece la corrupción. La corrupción no surge únicamente de decisiones individuales incorrectas. Muchas veces nace en estructuras débiles, en controles insuficientes, en procesos poco claros o en culturas donde la falta de ética se normaliza. Por eso es tan importante que el código de integridad no sea un adorno institucional, sino un marco que guíe cada eslabón de la organización.
Cuando los valores se vuelven parte del día a día, se cierran espacios para prácticas indebidas. La transparencia facilita la trazabilidad de las decisiones, la responsabilidad fortalece la rendición de cuentas, la justicia reduce la discrecionalidad injustificada, el respeto por el ciudadano limita el mal uso del poder y la honestidad crea ambientes donde las acciones impropias no encuentran cabida ni complicidad. Una entidad que respira integridad se convierte sin necesidad de discursos grandilocuentes en un espacio menos propenso a la corrupción. Pero para llegar allí, la implementación del código de integridad debe ser un proceso real y constante. No basta con socializarlo una vez o incluirlo en una presentación. Es necesario que exista formación continua, espacios de reflexión ética, mecanismos para la prevención de conflictos de interés, protocolos claros para denuncias y especialmente liderazgo ejemplar. Porque nada fortalece tanto la integridad como ver a los líderes actuar con coherencia, aplicando los valores que promueven, asumiendo responsabilidades y tomando decisiones que privilegian el bien colectivo sobre cualquier interés particular. La estructura organizacional también debe adaptarse a estos propósitos. Por ejemplo, debe incluir oficinas o equipos dedicados al control interno, la auditoría, la transparencia y la gestión del riesgo. Debe garantizar canales de comunicación seguros para que los servidores puedan reportar irregularidades. Y debe evitar estructuras excesivamente jerárquicas o burocráticas que dificulten la supervisión y, y generen silencios estratégicos. El diseño institucional es parte esencial de la lucha contra la corrupción, porque determina qué tan posible es detectar, corregir y sancionar conductas indebidas. Y hay algo más. La integridad no solo se refuerza desde los mecanismos de control, sino también desde la motivación. Cuando los servidores sienten que pertenecen a una institución que valora su trabajo, que reconoce el mérito, que promueve el desarrollo profesional y que escucha sus ideas, aumenta el compromiso. Y un servidor comprometido es mucho menos propenso a involucrarse en prácticas contrarias a la ética. La integridad, entonces, se convierte también en un asunto de bienestar organizacional. Por eso, hablar de estructura, de valores y de lucha contra la corrupción es hablar en el fondo de la calidad humana que se construye al interior de las entidades públicas, de la necesidad de pasar de los discursos a las prácticas, de la teoría a la cotidianidad, de la declaración de principios a la verdadera transformación institucional. Porque la integridad no se enseña solo con documentos, se aprende con el ejemplo, se fortalece con la experiencia y se sostiene con la coherencia. En última instancia, la estructura organizacional y el código de integridad no son fines en sí mismos. Son herramientas para construir instituciones más justas, más transparentes y más cercanas a la ciudadanía. Instituciones donde cada servidor público se convierta en un agente de confianza, en un defensor del interés general y en un guardián del bien común. Y cuando eso ocurre, no solo mejora el servicio público, mejora la democracia, mejora la convivencia y mejora la relación entre el Estado y la sociedad. Porque al final, la integridad no solo se trata de grandes discursos, sino de pequeñas decisiones que, sumadas, transforman a las instituciones. Y esa transformación comienza en cada servidor público que entiende que su trabajo no es simplemente cumplir una función, sino contribuir a un país más honesto, más transparente y más digno para todos. Muchas gracias.